Y de esta manera comenzamos el segundo bloque del programa Leña Savioli, la política pampeana en la televisión cooperativa. Y ya está nuestro primer invitado aquí presente en nuestros estudios, Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Cintia. Es un placer poder estar en este primer programa de Leña Savioli. Gracias. Bueno, Luciano, más de 2 años y medio de gestión, ya estamos casi por los 3 en diciembre, ¿no? ¿Cómo analizás, cómo ves la gestión? ¿Qué deudas pendientes te están quedando? Bueno, la verdad que la gestión municipal siempre tiene deudas pendientes. Es una dinámica muy fluctuante todo el tiempo y siempre uno tiene cosas para hacer. Pero estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando desde el municipio, desde el 10 de diciembre del 19. La verdad es que hemos podido dar pasos muy grandes en algunas políticas públicas que me parece que van a quedar o quedan en el imaginario social, que son muy buenas. Ente municipal de transporte público, la recuperación de nuestro mercado municipal, un plan de obras a lo largo y a lo ancho de la ciudad, atacando el principal problema que tiene la ciudad, que es la emergencia sanitaria. Bueno, nuestro polo hortícola, nuestra política cultural. La verdad es que se han podido desarrollar de buena manera en un contexto muy complejo del país y del mundo. Nos ha tocado gobernar la ciudad a todos los problemas que ya traía Santa Rosa, esas 2 emergencias, la emergencia social y la emergencia sobre todo sanitaria que atravesaba Santa Rosa y de la que hablábamos en el momento de hacernos cargo del Ejecutivo Municipal. Se le han sumado, ni más ni menos que una pandemia mundial a los 2 o 3 meses de haber asumido, algo absolutamente inesperado para todos. Y bueno, después este contexto muy complejo que desde lo social y desde lo económico que también está atravesando el país, agravado también con una guerra. Entonces, son momentos muy duros para todos los que nos toca, del signo que sea, gobernar un ejecutivo. Y yo creo que en Santa Rosa, en el balance, está muy por encima lo que se ha podido realizar de las cuentas en el verde. ¿Felicitas? ¿Querés ahondar un poco? Se me ocurre, o sea, cuando asumiste jamás pensaste, obviamente, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó a los gobernadores, a los intendentes, que iba a venir una pandemia y después un conflicto internacional que nos iba a castigar de la manera que efectivamente nos está castigando. Pero a mí me parece interesante en esta última parte del año cómo se ha consolidado, digamos, un bloque federal con gobernadores, entre los que está incluido el gobernador de La Pampa, que tiene una serie de reclamos que, si uno mira a Santa Rosa, tiene que ver también con lo que pasa en Santa Rosa, ¿no? Claro. La cuestión de cuánto cuesta un boleto de colectivos, las inequidades o las asimetrías históricas que se marcan entre la zona central, entre el AMBA y entre lo que es el resto del país. Digo, yo me imagino que mucho de eso, que me parece que es deuda por parte del gobierno nacional, del gobierno de Alberto Fernández, de federalizar las políticas, impacta también en lo suyo. Y a la hora de hacer un balance, el ciudadano o la ciudadana no piensa, pero pobre Luciano, le tocó una pandemia, le tocó... No, sin duda, sin duda. Sin duda es que hay urgencias que el municipio tiene que asumir y las hemos asumido en mayor o menor medida con lo que hemos tenido a nuestro alcance. Pero allí Argentina tiene un problema que resolver, lo hemos planteado, y por eso también las 2 políticas que marqué recién, el EMTU, de la política de transporte y lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, son 2 medidas que a nosotros nos identifican mucho y que nosotros lo pusimos como eje de Estado, como políticas de Estado, porque entendemos que son problemas que tenían los santarroceños y que tiene que ver con inequidades no resueltas de parte del gobierno central, no de hace 200 años, ¿no? Desde que el país es país, está centralizado de una manera alrededor del puerto de Buenos Aires, o de esas 40 manzanas del puerto de Buenos Aires, y a partir de allí hoy sí vemos con esperanza esto que marcabas vos, de este conjunto de gobernadores y gobernadoras de la Argentina que están haciendo planteos para ir en otro camino diferente. ¿Hay una respuesta o hay un compromiso de transporte, por ejemplo? Porque me parece que el detonante fue el juicio por la coparticipación de la reta, pero además el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un ajuste que pesa sobre las provincias. Vamos a ver cómo sigue ahora. Vamos a ver cómo sigue. La verdad que veremos a ver cómo se desarrolla. Estamos viviendo justo el cambio de ministra de Economía. Hasta ahora no ha habido en la política de transporte una distribución acorde a lo que corresponde al resto del país. Nosotros ahí hay 2 o 3 gobernadores, fundamentalmente encabezados
por Coqui Capitanich, el gobernador de Tucumán también, están planteando fuertemente, el gobernador de Córdoba está planteando fuertemente el problema del boleto del colectivo, en el reparto del subsidio nacional de manera más equitativa. Hasta ahora, si bien se ha mejorado, pero no se reparte de manera equitativa esa torta de subsidio para el interior del país. Ese es uno de los tantos problemas. Sí es cierto que el gobierno central, el gobierno de Alberto Fernández, ha tenido políticas federales, la política de las capitales alternas, ha tenido la distribución de la política de obra pública. Hoy debe haber una obra pública, eso lo podrá decir bien el gobernador, pero hay más de una obra pública en todos los pueblos de La Pampa. Pensemos, La Pampa tiene 80 localidades y tenemos obras públicas del gobierno nacional en todos los pueblos de la provincia de La Pampa, del color político que sea. Ahí sí me parece que hay una distribución de parte de la cuestión nacional, de un reparto mucho más federal de lo que vivimos, sobre todo 4 años antes en la provincia de La Pampa, donde las sufrimos y donde las consecuencias directas en Santa Rosa todavía las pagamos, sobre todo la no construcción de política de vivienda. A mí me interesa por ahí focalizar, ¿no?, en lo que tiene que ver con la emergencia social. Un poco, bueno, se estaba hablando, ¿no?, a nivel nacional. Santa Rosa también lo sufre. ¿Se alcanza a cubrir la demanda social que hay en la ciudad o no? Nunca alcanza en época de crisis. La verdad que una crisis donde tenemos un 5% de inflación mensual, donde permanentemente aumenta, donde además a esa crisis social o económica se le suma otra crisis que tiene que ver con la crisis habitacional de la ciudad, nunca alcanza. Sí te puedo decir de que estamos dando cobertura a la enorme mayoría de la población de Santa Rosa, sin distinción de ningún tipo, y estamos trabajando muy articuladamente y lo vamos a seguir haciendo. Estuve reunido la semana pasada justamente por este tema con el ministro de Bienestar Social de la provincia. Estamos trabajando y articulando mucho con la provincia y seguramente la situación social se va a revertir cuando la economía repunte en algún punto y sobre todo y fundamentalmente cuando los trabajadores y trabajadoras puedan con su salario abastecerse, digamos. Ese es el principal problema. Por eso también nosotros no es solo desde la asistencia social, sino que lo estamos atacando el problema desde otros lugares. Por eso lo marco como política de Estado, el tema del precio de los alimentos, el tema de haber hecho un mercado municipal, el tema de que ese mercado después fue una demanda sacarlo a los barrios de la ciudad y es lo que estamos haciendo en principio una vez por mes. Vamos a intentar de que eso se replique más adelante con mayor asiduidad, en un acuerdo con el mercado central, trabajando articuladamente. Parece que va por el lado de la producción, de la generación de puestos de trabajo y obviamente con la asistencia social y tratando de no dejar a nadie afuera. Las demandas de vecinos, digo, no son solo alimentarias o cuestiones económicas, sino también son diversas. Por ejemplo, bueno, casas no pueden alquilar, hay crisis habitacional, como ya también lo sabemos. ¿Cómo está respondiendo ante ello también el Estado? Digo, y hablando del desarrollo social, ¿no?, que es el área que encara en la municipalidad de esto, que tiene varias aristas. También hay mujeres, vecinas en situación de prostitución que están reclamando por la aplicación de una ordenanza que no se está cumpliendo y son ellas mismas, ¿no?, las que en un centro de salud abordan integralmente a mujeres en situación de prostitución. Digo, ¿cómo responde desarrollo social y la gestión ante todo esto? Digo, más allá de la cuestión económica. Nosotros hemos ido buscando herramientas y sosteniendo, como te decía, no dejar afuera a nadie, sobre todo con el tema de alquileres. Hay reglas del mercado que la verdad que no manejamos desde el municipio. Los alquileres están realmente altos, digamos, como pasa con el resto de otros productos. Y allí el municipio lo que hace es ofrecer alguna ayuda económica vía subsidio a las familias que verdaderamente lo necesitan por un tiempo determinado y se están sosteniendo un montón de situaciones desde este momento, en ese sentido. No quiere decir que no tengamos casos puntuales que no estén por una circunstancia o por otra siendo asistidos. Y obviamente lo que le pedimos a todos es que se acerquen y que nos hagan saber, porque para eso hemos puesto muchísimo esfuerzo. Después, con respecto a las personas en situación de prostitución, la verdad es que no lo hemos podido implementar desde esa ordenanza con un fondo propio, pero sí lo estamos haciendo articuladamente con programas de Nación.
como el acompañar. Allí hay un trabajo de la Dirección de Políticas de Género. ¿Va a haber una reestructuración del presupuesto ahora cuando haya que reestructurarlo? Digo, para ver si se contempla esto. No, eso veremos cuando haya que presentar el presupuesto del año que viene, a ver si se puede poner alguna partida, que también son siempre complejos e insuficientes, digamos, ¿no? Pero bueno, no está dejando de asistirse a nadie en ese sentido. ¿Eduardo? Luciano, no te voy a decir que me sorprende, pero la verdad es que la mayoría de las preguntas que te han hecho y las que te pensaba hacer yo difieren quizás de las preguntas que habitualmente se le hacían antes a un jefe comunal. Hace 20 años hablábamos de que vivíamos la época de la localidad y que los estados-nación habían perdido cierta firmeza, la vuelven a retomar con la pandemia, con este hecho tan inusual y tan desgraciado. Pero lo cierto es que los intendentes, los jefes de comuna, van adquiriendo en todo el mundo una densidad política que quizás no tenían, por lo menos durante el siglo pasado. A vos te tocó justamente iniciar tu gestión en ese contexto. Me parece que, como vos lo dijiste, las necesidades son muchas más que las posibilidades de asistirlas. Y te pregunto entonces, ¿qué dosis es esperable de una creatividad contingente en manos de quien conduce, de tratar de sortear estas dificultades en base a esto, a inventiva, a creatividad, por un lado? Y por el otro lado, que era lo que en definitiva te quería preguntar, ¿qué pensás de este nuevo rol que van asumiendo las municipalidades, no te diría en todo el país, en todo el mundo? Es un fenómeno global. Los gobiernos locales adquieren post-globalización a esta parte otros roles distintos o mayor roles a los que teníamos o a los que supieron tener. Ya el intendente no es más el intendente del alumbrado, barrido y limpieza, como se le decía antes, o la mantención de un espacio verde. Hoy hay problemas sociales, hay problemas complejos como la prostitución, como la violencia de género, como el transporte público, como un montón de aristas que atañen a este fenómeno inflacionario. Por eso vos preguntabas qué dosis tenemos que esperar. Yo creo que, no sé en un porcentaje, lo que sí sé es que todos los que estamos a cargo de un ejecutivo local tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para combatir los principales problemas que tiene la gente hoy en día. ¿Cuáles son los principales problemas de la gente en Santa Rosa? El problema de la obra pública, de la cloaca y la emergencia sanitaria, que lo estamos combatiendo y ahora ya queda a la vista que ahora nos critican mucho por los cortes de calle, pero es de la cantidad de obras que hay, digamos. El otro problema fundamental tiene que ver con un problema que nos excede totalmente, como es el tema económico, pero ahí es donde yo creo que los gobiernos locales también tienen un rol. A veces menor, a veces complementario a lo nacional, pero hay un rol. Por eso el tema de la producción del alimento, el trabajo conjunto con las organizaciones sociales, el tema de la comercialización de ese alimento de cercanía, tratar de romper cadenas, hacer todo lo posible para romper ese entramado centralista que hablaba Feli hace un rato, desde una cuestión logística. Por eso hemos planteado como proyecto muy ambicioso que tenemos, pero que esperamos poder concretarlo, la posibilidad de crear un mercado concentrador, no solo el mercado minorista y de producción, sino tener un mercado concentrador en la ciudad de Santa Rosa. Digo, parece que ahí es donde está el rol de un intendente, que por ahí era impensado hace 30 años atrás. También la situación de la sociedad de Santa Rosa y de la ciudad de Santa Rosa ha cambiado y ha variado muchísimo. Santa Rosa ha crecido muchísimo espacialmente y poblacionalmente. Bueno, vamos a ver qué arroja el censo, pero ha crecido mucho y tiene otros problemas. Y me parece que el otro problema central que está teniendo la municipalidad es el entramado administrativo, burocrático administrativo que tiene el municipio, en el cual también estamos trabajando fuertemente para tratar de romper ciertas lógicas, sobre todo que quedaron de cuando Santa Rosa era otra Santa Rosa. Ni mal ni bien, en ese momento tal vez sirvió, pero estamos hablando de una ciudad de 70, 80 mil habitantes, cuando hoy andamos el doble, digamos, 130, por allí andará, digamos. Entonces, me parece que hay que diseñar políticas públicas mucho más en un contexto inflacionario como el que tenemos, donde no puede pasar de que el Estado tome una decisión, pasen muchos meses hasta adquirir ese bien o hasta poder prestar ese servicio. Fundamentalmente porque el municipio
consume permanentemente también, y eso hace que si no tenemos un Estado ágil, las cosas se encarezcan y obviamente por ende se encarece también la tasa retributiva de los servicios de los vecinos y vecinas. En ese contexto, una ciudad con instituciones tan fuertes, con organizaciones históricas, ¿te favorece o te complica? No, para mí favorece fuertemente. De hecho, una de las alianzas estratégicas, diría, es justamente con la CPE, con el cual esto que yo planteaba como política de Estado es en un trabajo conjunto con la cooperativa. Lo mismo sucede con la Universidad Nacional de La Pampa, en nuestro polo hortícola, lo mismo sucede con un montón de instituciones de todos los rubros que tienen mucha raigambre popular y social en Santa Rosa. Me parece que eso se vivió sobre todo, Eduardo, mucho en época de pandemia, o de la pandemia fuerte, digamos, ¿no? Donde había mucha restricción y donde hubo mucha apoyatura y encarnadura de parte de las instituciones intermedias de la ciudad. ¿Feli? Sí, yo ya me voy a 2023 y al armado político. Me parece que si algo tiene de distintivo lo que ha logrado el gobierno del municipio de Santa Rosa es, en cierto modo, sintetizar lo que fue el armado del Frente de Todos, ¿no? Porque hoy tenés funcionarios de todos los espacios. En provincia eso no se ve tan reflejado, sin embargo, si mirás el municipio, el Consejo Deliberante, están todas las fuerzas. ¿Cómo lo pensás de 2023? ¿Cómo te ves vos en 2023? ¿Y cómo ves el armado nacional, que me parece que fue la gran debilidad, no poder armar una mesa institucionalizar el espacio para poder gobernar, y por eso todas las diferencias que vimos fueron aflorando y condicionaron fuertemente, ¿no? Sí, por ahí lo nacional es más complejo porque hay otro montón de actores y actrices, pero sí puedo contar la experiencia. Bueno, pero había una idea de institucionalizar y se dejó de lado. Sí, sí. Sí puedo hablar de la experiencia de Santa Rosa y de cómo a nosotros no solo no es una carga, sino que ha sido muy valiosa esa diversidad que nos representa. Yo vengo de un proceso de la interna, de atravesar un proceso interno y después atravesar un proceso de elección general. Y justamente en ese proceso interno ya se vio reflejada la heterogeneidad en nuestra composición de la lista, y después lo quisimos trasladar y lo trasladamos al resto de las fuerzas políticas que compitieron contra nosotros en la interna, y eso lo llevamos. Esa alianza estratégica entre todos nos llevó a obtener el triunfo por la mayor diferencia histórica de la historia de Santa Rosa, digamos. Claro. Yo creo que eso en términos electorales, pero después, sobre todo, nos enriqueció mucho en el tema de la gestión. Todos los sectores, como vos decías, están representados, los distintos partidos, el Partido Humanista, el Partido Comunista, Nuevo Encuentro, Patria Grande, están representados en nuestro gabinete de distintas formas, lo mismo que todos los sectores, o muchos sectores internos del Partido Justicialista, digamos. Y eso me parece que nos ha servido y nos ha posibilitado tener políticas públicas bien heterogéneas, digamos, y yo creo que eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y además en la experiencia cotidiana... Es para La Pampa también, sí, ¿no? Y en la experiencia cotidiana, bueno, es cómo se sostiene en base a mucho diálogo, a mucho acuerdo. Nosotros tenemos una mesa de diálogo sobre todo con los otros partidos. Yo además presido el Consejo Local de Unidades Básicas de Santa Rosa dentro del peronismo, donde tengo posibilidad de hablar con todos los sectores del peronismo, pero además me siento una vez por mes, una vez cada mes y medio, de acuerdo a las circunstancias, con los otros sectores de todos los partidos, agenda abierta a debatir sobre las políticas públicas municipales, y obviamente que muchas de ellas están agarradas de lo provincial y de lo nacional. Sí. A mí me parece que es un ejercicio sano y que toda la política lo tiene. ¿Vas por otro mandato? Vamos a ver. Me parece que no es el momento todavía. Además no lo he hecho, sería un irrespetuoso, no lo he charlado ni con mis compañeros de espacio, ni con los integrantes de la alianza que nos llevó hasta ahí, ni con el resto del partido, digamos. Así que, pero bueno, me parece que falta un tiempo todavía, estamos cerca. ¿Y a nivel provincial, Silioto? Yo lo he manifestado, más allá de su intención o no, porque también entiendo de que estamos con un proceso de crisis y me parece que es lógico que la gente no quiere tampoco entrar en la cuestión electoral. Me parece que no encuentro vecinos que estén hablando de la cuestión electoral y está bien que así sea, porque no, más allá de los que por ahí tienen algún grado de politización más alto. Pero lo he manifestado, en mi opinión, estrictamente personal, el mejor candidato que tiene el peronismo para la provincia de La Pampa y el mejor candidato formado y que ha demostrado una gestión más que suficientemente bien, digamos,
en cuanto al contexto en el que tocó es Sergio Sillotto. Así que yo entiendo de que si a mí me preguntás, eso, después habría que preguntarle a él si él quiere, si considera que es el momento o cuándo será, digamos. Bueno, y en caso de que sea, digo, Mariano Fernández en la vicegobernación no puede seguir. ¿Quién sería la candidata o el candidato? Y eso que lo vamos a debatir. Ahí seguramente habrá diferencias. Tendrá que ser una compañera de alguno de los espacios. Nosotros, por supuesto, que entendemos de que ese espacio debe ser representado por una compañera de nuestro espacio, fundamentalmente por un caudal electoral que ha sido demostrado en las urnas. Pero me parece que no hay que atarlo a ningún... ni hacer mucha ola con eso. Parece que todavía hay un proceso de diálogo muy necesario adentro del frente y sobre todo adentro del Partido Justicialista. Luciano, se nos termina el tiempo. Desde ya te queremos agradecer por este tiempo con nosotros y nosotras. Un verdadero gustazo estar acá. Ya volveré en alguna otra a polemizar con alguien. Muchísimas gracias. Así pasaba entonces el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Nosotras nos vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos con Lenia Savioli.